Hola compañeros, muy buenas noches. El día de hoy, bueno, mi nombre es Natalia Steele y el día de hoy les voy a hablar de la variedad de paradigmas y perspectivas en la investigación cualitativa. Em, Comenzamos con la idea de mencionar que hace una reflexión sobre el aspecto metodológico epistemológico, donde nos menciona que lo primero que debemos hacer es mm, investigar o interiorizar de dónde proviene la palabra epistemología, donde hace mención que epistemología proviene de la palabra episteme, que significa conocimiento, y puede definirse inicialmente como el trato de metodología del conocimiento científico según Moliner. Dentro de esto surgen nuevas teorías o nuevos enfoques, es decir, las nuevas metodologías según Marshall en 1977, donde nos especifica dos orientaciones metodológicas, donde está el paradigma y la perspectiva. Donde el paradigma, según Marshall, proviene de la palabra paradigma, que significa ejemplo, que a su vez se divide en dos vocablos, que uno es para, que significa junto, y otro deima, que significa modelo o patrón. Originalmente significa modelo o patrón, pero nosotros podemos decir es todo junto, es la investigación de un modelo, de algo, de una unidad. La perspectiva, a su vez, o por otra parte, se trata del arte que se dedica a la representación de objetos tridimensionales en una superficie bidimensional con la intención de crear la posición relativa o profunda de dicho objeto. En este caso nos está hablando sobre, o en investigación podría hacer referencia a los enfoques que nosotros le podemos dar a distintas ideas, es como referirse a los distintos puntos de vista que se tienen sobre un todo. En el punto número 2.1 pide la aclaración terminológica previa al uso del paradigma y la perspectiva. Aquí, según el autor, la renovación epistémica de Kuhn nos merece especial atención aquí debido a su incidencia en el campo sociológico. Aquí él refianza mm, él no tengo la palabra, pero él refuerza, vaya, el pluralismo teórico metodológico donde especifica que no es solamente irse sobre la misma línea, sino es revisar distintos enfoques para llegar a una conclusión más concreta o más efectiva de lo que se quiere mencionar. En este caso, el autor Ritzer adopta la idea de paradigma como la imagen básica del objeto según la ciencia, que le sirve para definir qué es lo que se va a estudiar, cómo se va a estudiar, qué preguntas hay que responder para poder llegar a la interpretación de las respuestas obtenidas de manera objetiva y a lo que él considera que es pertinente, ¿sí? También en este caso, por ejemplo, bueno, en este caso podríamos poner el ejemplo de cuando nosotros queremos hacer la investigación de alguna situación cotidiana en la escuela, por ejemplo. Llegan los niños hasta tercero o cuarto grado de primaria sin saberse amarrar las cintas. Entonces yo propongo un estudio de esto, un experimento de esto, donde les doy distintas modalidades a ciertos grupos de niños y para mí va a ser de vital importancia no saber si lo lograron o no lo lograron, sino cómo lo lograron, de qué manera fue más sencillo para ellos realizarlo. Que a lo mejor a algunos les funcionó una forma, a otros otra, pero voy a investigar o a indagar cuáles son las preguntas clave para ellos saber cómo fue que ellos llegaron a ese aprendizaje. Aquí también menciona Martín Santos en un libro en una publicación que él tiene que se llama 10 lecciones de epistemología, sobre la expresión metodológica, donde menciona que el epistemólogo es el analista o el creador del saber, es el teórico o el productor del saber, y que él es el que va a simular
situaciones en las que se va a generar el aprendizaje. En este caso, si seguimos con el mismo experimento que había hecho, pues él va a proporcionar distintos métodos para que puedan los niños llegar a amarrarse las cintas y él va a hacer que ellos logren desarrollar esa capacidad con lo que él les está mostrando antes, para que de esta manera él sea el facilitador de ese conocimiento. Aquí nos menciona un ejemplo en la lectura, donde dice que el epistemólogo actual no está interesado en la verdad o la falsedad de Tales de Mileto, a que se refiere a descubrir si todo es agua, o que todo es agua, está más bien afirmando, sino que es cómo llegó a esa deducción, que es lo que les decía ahorita, en cuanto al ejemplo que ya había mencionado. No me interesa saber si llegó a amarrarlo o no llegó a amarrarlo, lo que yo quiero saber es cómo lo hizo. ¿Cuántos lo hicieron de este método? ¿Cuántos lo hicieron con este método? ¿Cuántos les sirvió ver un video? ¿Cuántos les sirvió solamente de palabra? A lo mejor implementé una canción, quién lo hizo con una canción, y al final, al poder recolectar los datos o recabar la información y representarla, pues también saber cómo es que la voy a presentar o cómo es que la voy a mostrar a los demás para que pueda ser legible o pueda ser comprensible para todos. Aquí nos menciona, según los autores, que la investigación hay una jerarquía epistemológica en los actos científicos que es exactamente lo mismo, donde aquí menciona, con palabras un poco rebuscadas, que la comprobación de los hechos está subordinada a la construcción de los mismos y esta a su ruptura o conquista, que igual con un ejemplo más sencillo, yo no puedo, la ciencia no me va a servir solamente con experimentar, si yo solo experimento y obtengo las respuestas, no estaría completa mi investigación si antes no visualizo lo que la razón del experimento y confronto los fundamentos teóricos con lo que yo estoy obteniendo. No nada más voy a hacer el experimento y voy a decir, no, es que a ellos les funcionó o ellos pudieron amarrarse las agujetas 10 niños y 20 niños sí con este método y 30 niños sí con este método. Pero luego también tengo que buscar la fundamentación teórica de investigar por qué ese método funcionó. ¿Por qué? Y ahí ya basarme yo en, bueno, este método les funcionó a esa cantidad de niños. ¿Por qué? Yo buscar los autores que me ayuden a desarrollar este fundamento para que realmente pueda estar completa y tener validez. Aquí hay dos autores, que es Guba y Lincoln, que ellos hablan sobre simplifican las consideraciones epistemológicas hablando de que el ser investigado y el investigador pueden ser separados o pueden ser separables y uno u otro no interfiere uno y otro no interfieren en la idea o no es influido uno por el otro, sino que cada uno crea o desarrolla su propia perspectiva del asunto. Aquí yo difiero un poco porque he leído otros autores que mencionan que también el sujeto de investigación puede colaborar o puede ayudar a el investigador a desarrollar o cambiar una perspectiva de lo que él tenía como idea y de lo que ellos están viviendo. Por ejemplo, si es un investigador que se va a vivir en una cultura o se va a una sociedad donde tienen unas ideas muy diferentes a las que él tiene de respecto a cualquier asunto de la vida social, y pues ellos le explican o él empieza a investigar, empieza a indagar, empieza a ver cómo es que ellos viven o qué es lo que ellos manejan, entonces el investigador puede cambiar esa situación. Aquí ellos manejan de que pueden ser separables y es cierto, pueden manejarse así, sin embargo, diversos autores consideran algo completamente contrario y yo me uno más a ese tipo de posturas en el que las personas influyen o no influyen, pero sí pueden ayudarte a cambiar una perspectiva mostrándote lo que ellos consideran de su forma de vida.
Nos habla de la caracterización metodológica de las perspectivas, donde aquí dice que específicamente no debe ser cualitativo o cuantitativo, no se trata de eso, sino que el investigador puede valerse de más de un paradigma para poder hacer uso de perspectivas. Era en sí el punto o lo más característico en cuanto a la metodología. Y aquí, por ejemplo, nos hace la diferenciación de definiciones, donde en el paradigma nos menciona que suele englobar varias perspectivas teórico-metodológicas y se caracteriza por una serie de principios o supuestos generales, o se está hablando de un todo, de algo general, de algo en grande, de algo, de un problema concreto, no concreto, de un problema extenso. Mientras que las perspectivas pueden denominarse también como los paradigmas de rango inferior o mini paradigmas, que aquí, por ejemplo, habla de los fragmentos o de que ese todo del paradigma pues se puede dividir y se puede observar en mini paradigmas o en perspectivas que serían las pequeñas porciones de ese paradigma. Nos menciona aquí 3 versiones sobre la variedad de paradigmas. Una versión es la de 2 paradigmas, donde menciona un paradigma que es prevaleciente, clásico, racionalista y positivista, que reconoce la existencia de una sola realidad objetiva, averiguable a través de los 5 sentidos y manipulable con procesos lógicos, y menciona la otra versión del paradigma, donde es emergente, alternativo, naturalista, constructivista, interpretativista, que asume la existencia de múltiples realidades con diferencias entre ellas y que pueden resolverse a través de procesos racionales. Nos menciona la versión de 3 paradigmas, donde esta es el paradigma de la indagación materialista, que se representa por el positivismo, y el modelo biomédico. Se basa en el conocimiento, está respaldado por la ciencia de laboratorio y métodos cuantitativos,